Imapitah rikukuni. Vamos a analizar palabra por palabra. La palabra ima. Tenemos el pronombre interrogativo que. ¿Ya? Entonces, esto significa, por acá lo vamos a anotar, que. Y también tenemos aquí el sufijo pi. El sufijo pi es que indica lugar, ¿no? En. Entonces, en este caso, es en. Y dijimos, el sufijo tag, en el momento de traducir al español, no tiene ningún significado, pero sí o sí tiene que estar presente cuando nosotros utilizamos un pronombre interrogativo. Bien, entonces, ¿en qué? Rikukui. Rikui, hasta ahí sería el verbo. Rikui es ver, pero aquí se aumenta otro sufijo, que es el sufijo ku, que significa que es un verbo reflexivo, ¿sí? Que cuando yo hago la acción, vuelve a mí mismo esa acción. Entonces, en este caso, rikukuni es como si yo me estaría viendo en el espejo, ¿ya? Yo hago la acción de ver, pero esa acción vuelve hacia mí. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir acá? Imapitah rikukuni. Haciendo una traducción ya interpretativa, aquí sería en qué situación me encuentro, en qué problemas me encuentro. De esa manera podríamos traducir, ¿ya? Entonces, decimos en qué situación me he metido. O en qué problemas me he metido, en qué situación difícil me he metido, etcétera. ¿Ya? Bueno, hasta ahí entonces tenemos la primera que dice, ¿qué haré ahora? ¿En qué situación me he metido? ¿Ya? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué dice? Son conta suasaj nispa. Son conta suasaj nispa. Son coita ñoca corcani. Muy bien, vamos a analizar la palabra. Aquí tenemos la palabra sonco, que sería corazón, ¿no? Bueno, ya interpretativamente lo vamos a decir de otra manera. También tenemos este sufijo n, que esto es un adjetivo posesivo. Estamos hablando del corazón de alguien, ¿sí? Entonces, esa n significaría su. Bueno, aquí dijimos que era corazón, ¿ya? Corazón. Ahora, viene aquí otro sufijo que es el sufijo ta. Bueno, el verbo que es suasaj, ¿ya? Ese